Este es el kit experimental LEC Solar H2 Ready to Go, que permite el estudio de diferentes sistemas de células de combustible en la educación secundaria y en bachillerato. Dentro del maletín encontramos los elementos claramente ordenados y anclados para conseguir la máxima seguridad en el transporte. Actualmente existen diferentes sistemas de células de combustible en el suministro de energía y la automovilidad. Con el maletín queremos realizar un experimento en el que comparamos la célula de combustible PEM con la SOFC. Para ello necesitamos la unidad básica LEC Solar. El Power Module que se encuentra en la unidad básica lo quitaremos porque para este experimento no es necesario. Los módulos que utilizaremos son el módulo motor, el módulo célula de combustible SOFC con cables y base de soporte, el quemador de gas pequeño, el módulo célula de combustible PEM en un embalaje protector con su correspondiente módulo, el cargador de hidrógeno con su cable suministrador de electricidad, el acumulador de hidrógeno con adaptador para mangueras y las propias mangueras, además utilizaremos un mechero y agua destilada. Ahora tenemos todo el equipo para montar la unidad. Para el experimento con la célula de combustible PEM necesitamos hidrógeno que produciremos con el cargador de hidrógeno. Para ello, llenamos primero el depósito con agua destilada. Posteriormente conectamos la fuente de alimentación al cargador. Ahora la luz del indicador debe parpadear verde. A continuación introducimos el acumulador de hidrógeno y lo giramos hasta que la lámpara alumbre en rojo de forma fija. Cuando esto sucede, significa que el cargador se está llenando. Mientras que el cargador llena el acumulador de hidrógeno, comenzamos el siguiente experimento con la célula de combustible SOFC. Primeramente necesitamos la unidad básica que cuenta con inserciones para 3 módulos que pueden conectarse en serie o en paralelo. En un extremo colocamos la base de soporte. Luego fijamos la célula de combustible SOFC con la protección de plexiglas al soporte. Aquí debemos asegurarnos de que la ranura del dispositivo de protección se encuentre sobre el hueco del módulo de soporte. En este orificio insertamos el quemador de gas pequeño, cuya llama debe calentar la célula de combustible por la apertura. Por último, conectamos los cables correspondientes en la célula de combustible y el módulo. Preste atención a la correcta polaridad entre la célula de combustible y la placa del módulo. Al lado de este módulo colocamos el módulo motor. Ahora tenemos un circuito simple de productores y consumidores. Podemos así empezar el experimento. Para ello abrimos el suministro de gas del quemador y encendemos la mezcla de gas propano-butano. A continuación bajamos la célula de combustible con cuidado hacia la llama hasta que ésta toque la célula de combustible. Como se puede apreciar, el material se calienta. El principio de funcionamiento se puede explicar de la siguiente forma. Los átomos de oxígeno absorben los electrones en el cátodo. Mediante el calentamiento pueden pasar a través de la membrana como iones. Debido a la formación de moléculas de agua con el hidrógeno del gas, los iones de oxígeno devuelven al ánodo sus electrones. El flujo de corriente entre ánodo y cátodo puede ser utilizado con un consumidor. El motor empieza a girar. En la segunda parte del experimento queremos utilizar la célula de combustible PEM. Para ello cerramos el suministro de gas y cambiamos la célula SOFC por la célula PEM. Cogemos la célula de combustible PEM y la conectamos sobre el módulo.
Es importante asegurarse que la polaridad es la adecuada, es decir, rojo con rojo y negro con negro. Ahora colocamos la manguera con el pin en la abertura superior y en el otro extremo colocamos la manguera con la válvula del acumulador de hidrógeno. Por último, colocamos la célula de combustible en el módulo. Sacamos el acumulador de hidrógeno del cargador y lo unimos a la otra parte de la válvula. A partir del hidrógeno del acumulador y del oxígeno que lo rodea, comienza la transformación en agua en la célula de combustible. Los electrones fluyen de nuevo a través de un circuito externo y pueden hacer funcionar un consumidor. Después de un breve periodo de tiempo, el motor comienza también a girar. En el experimento se demuestra que ambas tecnologías pueden funcionar como fuente de alimentación. Se comprueba que se pueden usar diferentes células de combustible con distintos gases y en ocasiones en condiciones muy diversas, como por ejemplo la temperatura de funcionamiento. Además de este experimento, son posibles otros 15 adicionales. En el correspondiente manual del profesor se describe su construcción, implementación y evaluación. Los protocolos experimentales los podemos encontrar en el manual de instrucciones. Así, por ejemplo, se pueden instalar otras 2 células de combustible PEM. Se embalan también con protector de aluminio para evitar la deshidratación. Con la ayuda de los módulos se puede estudiar el comportamiento de la tensión y corriente, tanto en circuitos en serie como en circuitos en paralelo. En lugar de con cargadores de hidrógeno, este se puede producir y almacenar por medio de un módulo electrolizador y un módulo de almacenamiento de gas. Con el electrolizador se puede ver el proceso de electrólisis gracias a la membrana transparente. En los tanques de gas se almacena el hidrógeno y el oxígeno resultante, lo que resulta muy útil para comprobar que se almacena el doble de hidrógeno que de oxígeno. El electrolizador puede ser utilizado de 2 maneras diferentes. Por una parte, puede operarse con corriente eléctrica a partir de una célula solar y para ello es necesaria una lámpara que se incluye en el kit. La segunda opción es usar el Power Module que apartamos al principio. Este módulo es una fuente de alimentación que en incrementos de 0,5 voltios puede generar una electricidad de 0,5 a 12 voltios. Es capaz de generar más voltaje que la célula solar y con ello conseguir una producción de hidrógeno más rápida. Se encuentra disponible también el módulo célula de combustible de etanol. Con ella se puede examinar el rendimiento en función de la temperatura y concentración de las disoluciones de etanol. Para cada célula de combustible están disponibles varias jeringuillas y mangueras para llenar con el agua destilada y sellar los módulos. Por último, se incluyen 2 multímetros digitales para la medición del voltaje que se pueden conectar a los demás componentes con los cables. En el CD se encuentran todas las instrucciones de los experimentos para los estudiantes junto con la información necesaria para el profesor. Esperamos que se diviertan con los experimentos.